En la segunda década del siglo XXI, el 41% de los mexicanos de 15 años y más está en condición de rezago educativo, es decir, son analfabetas o no han concluido la primaria o la secundaria. El rasgo más característico de la sociedad mexicana es la desigualdad. La desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas es uno de los factores que contribuye a reproducir la injusticia social y prolongarla por generaciones. Lo que ha limitado la posibilidad de hacer de México un país justo y próspero es la profunda desigualdad social, en cuyo origen está el modelo de desarrollo económico. Si la comparación se hace con los países con los mayores niveles de desarrollo educativo de la OCDE, las diferencias con México se pueden considerar abismales y prácticamente todos triplican los niveles promedio de escolarización básica de los habitantes de México y solamente entre el 10 y el 25% en promedio de sus habitantes no tienen la secundaria completa. A continuación, se exploran diferentes factores a partir de los cuales el rezago educativo en México adquiere connotaciones más específicas. En materia de rezago educativo, las mujeres superan en el 6.7% el rezago de los varones, considerando las tasas prevalecientes en ambos géneros de 42 y 39% respectivamente. Una simulación de la trayectoria desde el ingreso a la primaria en 1994 hasta su egreso de licenciatura en 2010, elaborada por la Dirección General de Planeación de la SEP. Se puede observar el comportamiento del abandono escolar en las diversas fases de la trayectoria educativa. Para el caso particular, no concluye en la secundaria el 39%, lo que implicaría en este ejercicio 978,000 personas de una generación que al cumplir 15 años estarán en condiciones de rezago educativo. La adopción de una nueva generación de políticas en materia de rezago debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué debe cambiar en el sistema educativo para prevenir, combatir y abatir el fenómeno desde la perspectiva de la educación permanente? ¿Hasta qué grado es inevitable que haya cierto grado de rezago? ¿Cuál es el nivel aceptable para un país como México? O al contrario, ¿cuáles son los límites inaceptables? ¿Cuáles han sido las políticas, los programas, las estrategias y las líneas de acción exitosas? ¿Y qué se ha hecho mal? ¿Qué se puede mejorar? En síntesis, ¿qué debe cambiar para reducir significativamente el rezago educativo en México?
¿Qué hace a una escuela una buena escuela? Una buena escuela es aquella que consigue que sus alumnos aprendan habilidades y conocimientos significativos y que funcione de forma ordenada y eficiente. ¿Cuáles son las características de una escuela de buena calidad? Para después evaluar de manera objetiva y confiable si una escuela cumple con ellas o no. ¿Cómo saber si una escuela es buena? Una buena escuela cuenta con insumos, recursos humanos, materiales suficientes. Los alumnos y maestros asisten en forma regular y se cumplen los planes y programas. Se fomenta el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias de alto nivel. El ambiente es sano y favorable. Es una buena escuela. Alumnos, maestros, autoridades y padres de familia forman una comunidad que articula los esfuerzos de todos para que los alumnos logren niveles de aprendizajes elevados. Si una escuela cuenta con recursos suficientes y opera de forma adecuada, el aprendizaje de los alumnos se ha reflejado en ello. El entorno sociocultural de la escuela influye favorable o desfavorable. ¿Qué es la calidad educativa? En el Plan Nacional de Educación 2001-2006 se define la calidad del sistema educativo mexicano como un concepto que comprende 6 dimensiones esenciales: pertinencia, relevancia, eficacia interna y externa, impacto, eficiencia y equidad. Una buena escuela no es la que admite solo a los mejores aspirantes y exige mucho a los alumnos. Tampoco es la que acepta sin selección a todos los solicitantes y los mantiene hasta el final del trayecto, aunque no todos alcancen los objetivos de aprendizaje. Una buena escuela busca mantener un balance adecuado entre el acceso y permanencia de los estudiantes y un alto nivel de aprendizaje. La parte principal del SEM es la educación escolarizada, en la que hay varios tipos de niveles. En un nivel educativo puede haber diversos tipos de servicios. En primaria, por ejemplo, hay escuelas privadas y públicas, urbanas y rurales, comunitarias e indígenas. En secundaria, hay escuelas generales, técnicas y telesecundarias. En la educación no escolarizada se distingue la educación inicial, la especial, la semiescolarizada, la de adultos y las diversas formas de capacitación para el trabajo. Evaluar es emitir un juicio como resultado de comparar una realidad empírica, como puede ser el resultado obtenido en una prueba, con un parámetro normativo previamente definido, el resultado deseado en una prueba. Dicha comparación permite saber si el aprendizaje, la cobertura o cualquier otro indicador es satisfactorio o insatisfactorio. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto del 2002, con el propósito de llevar a cabo evaluaciones educativas que contribuyan a ofrecer una educación de buena calidad a todos los niños y jóvenes del país. La misión del INE es desarrollar evaluaciones educativas que sean confiables, transparentes, útiles. Para cumplir con su misión, debe llevar a cabo 3 funciones sustantivas: construir y mantener un sistema de indicadores de calidad educativa, aplicar pruebas para medir el aprendizaje alcanzado por los alumnos y establecer modelos para evaluar las escuelas como unidades organizacionales. El contexto social, económico y cultural de las escuelas está fuertemente relacionado con los resultados académicos. Los contextos socioculturales más o menos favorables dependen de diferentes variables: las demográficas, las de tipo material o económico y las relacionadas con el capital cultural.
entre otros. Las variables materiales se refieren a la disponibilidad de activos básicos. En las escuelas de contexto muy favorable, el alumno promedio vive en un hogar que dispone de una amplia gama de bienes. Casi todos cuentan con electricidad, agua y drenaje. El hacinamiento es mínimo y el nivel de equiparamiento elevado. Pero el capital cultural dentro de las familias, que incluye variables como el nivel educativo materno y la existencia de bienes culturales como libros, computadoras, tiene un efecto más fuerte que las variables relativas a la dimensión económica. Los alumnos de las escuelas privadas tienen mejores resultados que los de las escuelas públicas. Estudian en contextos más favorables. Las diferencias de rendimiento entre las escuelas públicas y privadas pueden explicarse por los llamados factores extraescolares. 4 de cada 5 escuelas privadas se encuentran en contextos socioculturales muy favorables. En contraste, solo 4 de cada 100 escuelas públicas, rurales y urbanas, y ninguna de las indígenas o de los cursos comunitarios están en el nivel sociocultural más favorable. La variación del aprendizaje de los alumnos puede explicarse en diversa proporción por 3 tipos de factores: sociofamiliares o relacionados con el alumno, organización de la escuela, gestión del sistema educativo por las entidades federativas. El factor sociofamiliar explica aproximadamente el 68% de las diferencias registradas en el aprendizaje de los alumnos. El factor de la organización escolar explica el 29% y el factor de la gestión del sistema educativo explica solo el 3%. A modo de conclusión, en el caso de América Latina, México, con el 31% de su población con al menos segundo de secundaria, se encuentra por debajo de los niveles alcanzados por países como Argentina, con el 42%, Chile con el 51%, Colombia con el 38%, Perú con el 49%, Puerto Rico con el 77%, Venezuela con el 41%, y más cerca de los países de Centroamérica, que fluctúan entre el 10% de Guatemala y el 25% de El Salvador. Si la comparación se hace con países con los mayores niveles de desarrollo educativo de la OCDE, las diferencias con México se pueden considerar abismales y prácticamente todos triplican los niveles promedio de escolarización básica de los habitantes. En síntesis, en materia de rezago educativo, México se encuentra en una posición de atraso en relación tanto con los países más desarrollados como con los países de América Latina, con los que debería, en todo caso, tener una mayor cercanía en términos de niveles de desarrollo y escolaridad de su población. El contexto social, económico y cultural de las escuelas está fuertemente relacionado con los resultados académicos en México. Los contextos socioculturales más o menos favorables dependen de diferentes variables, las demográficas, las de tipo material o económico y las relacionadas con el capital cultural. Entre otras, las variables materiales se refieren a la disponibilidad de activos básicos en las escuelas. De contexto muy favorable, el alumno promedio vive en un hogar que dispone de una amplia gama de bienes. Así, todos cuentan con electricidad, agua, drenaje y el hacinamiento es mínimo y el nivel de equiparamiento elevado. Pero el capital cultural dentro de las familias, que incluye variables como el nivel de educativo materno y la existencia de bienes culturales como libros, computadoras, tiene un efecto más fuerte que las variables relativas a las dimensiones económicas. En cuanto a escuelas rurales e indígenas, carecen de todos los apoyos, por lo que el aprovechamiento en cuanto a lectura, matemáticas, es el más bajo. Nos estamos refiriendo a los estados como Chiapas, Veracruz, Puebla, en donde los niveles de deserción y aprovechamiento son mínimos. ¿Qué se está haciendo mal? Posiblemente todos los recursos económicos que se destinan para el desarrollo son desviados para otros fines.
El gobierno controlar a los maestros por si hacen paros o huelgas, pero ¿por qué controlar a los maestros y no quitarles el poder a los sindicatos que tienen demasiado poder? Gracias.